buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ASAL y a IES por tener la oportunidad de hablar ante esta asamblea y muy especialmente, por supuesto, a su jefe por su hospitalidad. Yo pienso que una moción que deberíamos hacer es que han sido tan buenos anfitriones que deberíamos hacer siempre las reuniones de ASAL en Costa Rica. Yo creo que sería unánime. Desde el punto de vista de lo que... Desde el punto de vista de lo que yo voy a tratar, básicamente son esos puntos, pero antes de eso quisiera hacer una precisión importante, creo yo. Estamos hablando de transferencia de riesgos, y el seguro es transferencia de riesgo por naturaleza. Y ahí tenemos los aseguradores un desafío importante de conducta de mercado, ¿no es cierto?, de realmente captar transferencia de riesgos. O sea, hay un desafío preliminar y primario de identificar verdaderamente cuáles son los riesgos que tienen nuestros clientes y a partir de ahí ofrecerles una adecuada cobertura. Y luego, en general, en nuestros países hay muchos ramos, muchas líneas de seguro en que hay masa crítica interna suficiente como para poder diversificar adecuadamente el riesgo y, por lo tanto, ya la compañía de seguros en sí es una buena diversificadora de riesgos. Eso es importante precisarlo, porque al final lo que las compañías no pueden hacer es diversificar los riesgos más grandes, como por ejemplo las catástrofes. Entonces, sí hay ramos en los cuales el riesgo ya puede ser retenido de una forma muy significativa internamente en un mercado local, y hay otros que por su naturaleza no va a poder ser posible. Es el caso, por ejemplo, de las catástrofes. Y por eso justamente que yo, no sé hacia dónde tengo que apuntar esto. Ahí. Bueno, esto es una gráfica que muestra, de acuerdo a Sigma, o sea, Swiss Re, lo siento, Rubén, no sé si tiene la misma gráfica, la evolución en número de catástrofes a lo largo del tiempo. Hay una tendencia ascendente, no hay ninguna duda, en los últimos años. Y también esta gráfica me parece especialmente significativa porque esto nos impone a todos un desafío muy grande. Aquí están las pérdidas por año. Y la parte, digamos, no coloreada es la parte que estaba cubierta por seguros. Y lo que está en azul es lo que no estaba cubierto. O sea, aquí tenemos un desafío enorme como sociedad, como industria, en fin, todos nosotros, en particular los aseguradores, por supuesto, de hacer crecer la cobertura, ¿no es cierto?, de ahí, y por eso es tan importante que se hable de estos programas de inclusión financiera y de búsqueda de la manera de dar mayor protección a todos los ciudadanos. Como decía, desde el año 70 a la fecha, la tendencia del número de catástrofes ha aumentado, explicada por una serie de razones, ¿no es cierto? Y eso, en primer lugar, nos impone, como decía, el desafío y el reto de salir a buscar a los clientes y darle protección a los ciudadanos, sobre todo aquellos que están en el límite de la pobreza, de manera que realmente una situación de este tipo no les vaya a significar quedar por debajo de la línea de pobreza. En el caso de Chile, tuvimos un terremoto del año 2010, el 27 de febrero, que generó una pérdida económica total para el país por del orden de 30.000 millones de dólares, de los cuales el 21% más o menos estaba asegurado, del orden de 7.500 millones de dólares. Y eso lo sitúa como la 17ª catástrofe más grande, más costosa para los seguros desde la década del 70. Y el cuarto lugar en terremotos, es el cuarto terremoto más costoso en la historia desde el año 70 en el mundo. El mercado de seguros de Chile es el quinto más grande, tiene una prima per cápita de $575 y una prima como porcentaje del PIB de 4,2%. Administra, y esto es gracias a nuestra participación en el mercado de pensiones, administra 48.000 millones de dólares en inversiones, lo cual nos transforma en actores muy importantes del mercado de capitales.
un monto que equivale casi al 20% del Producto Interno Bruto. Además contamos, y esto es importante, con un código de autorregulación que nos hemos autoimpuesto todas las compañías y un defensor del asegurado que es privado, que es autónomo y al cual todas las compañías se han comprometido por escritura pública a respetar los dictámenes que emita esta instancia, de manera que si un cliente tiene un problema con alguna compañía puede acudir al defensor del asegurado y el defensor, si falla a favor del cliente, la compañía está obligada a dar la cobertura. Esto no funciona muy bien, no sé si... Esta lámina lo que muestra es que las pérdidas aseguradas en el terremoto del 27 de febrero representaron el 314% del total de las primas no vida de ese año. Eso nos sitúa en términos relativos como el siniestro o la catástrofe más grande que ha tenido que enfrentar alguna vez alguna industria aseguradora en el mundo, en términos relativos. Aquí hay algunos otros puntos de comparación, no veo muy bien, pero está Charlie, parece, Wilma, Martin, Katrina. Si ustedes se fijan, por ejemplo, Katrina representó el 11,4% en los costos, digamos, los montos a indemnizar por parte de la industria aseguradora, representaron el 11,4% del total de las primas de seguros no vida del país en ese año. En el caso de Chile fue 314%, o sea, 3 veces la prima total, incluyendo autos, seguros obligatorios, en fin, todos los ramos. Entonces, realmente es una catástrofe que, como todos entendemos, no es manejable internamente. O sea, si no existiera el reaseguro, no habría posibilidad ninguna de manejar una situación de esa naturaleza. Entonces, con motivo de ese terremoto del 27 de febrero, se puso a prueba la solidez financiera de la industria de seguros. Y la verdad es que la industria salió airosa, con muy buenos resultados, incluso con reconocimientos internacionales, tanto por la velocidad con que funcionó, con la solidez financiera con la que reaccionó y con toda la capacidad de respuesta, la eficiencia con la cual se abordó esa tremenda catástrofe. Contábamos con programas de reaseguros adecuados y esa fue la clave, y los reaseguradores eran todos de primera línea y eso quedó demostrado por la forma como se hizo frente a los compromisos. Hay que mencionar que en una catástrofe de este tipo los reaseguradores cubren sobre el 90, probablemente sobre el 95 y tal vez sobre el 98% del total de los costos involucrados. O sea, por lo tanto, un buen programa de reaseguros es absolutamente clave para que funcione bien una industria o reaccione bien una industria frente a una catástrofe de este tipo. Estas son algunas fotos de situaciones que ocurrieron para el terremoto del 2010. Esta goleta de pescadores estaba en la plaza de la ciudad de Talcahuano, algo así como 1,5 kilómetros de la costa. Claro, hubo un tsunami. En fin, son situaciones que realmente, puentes que se cayeron, autopistas, en fin. Autopistas, por ejemplo, sí estaban cubiertas por seguro, en fin, varias de estas estaban cubiertas. Y ahora, últimamente, hace poco más de 3 semanas, tuvimos un aluvión en el norte. Estas son algunas de las situaciones que se están viviendo todavía. No sabemos exactamente cuánto va a ser el total de daño, ya se sabe que es del orden de 1.500 millones de dólares, de los cuales asegurados probablemente habrá unos 400 de ese orden. Entonces, cobertura de catástrofes. Hay ramos de seguros, como decía yo, que tienen masa crítica al interior de los países y por lo tanto no es necesario dispersar el riesgo más allá de los límites de las fronteras del país, salvo, por supuesto, eventos muy extremos. Y por lo tanto, la necesidad de transferir y diversificar el riesgo tienen que ver más con protección de desviaciones, tienen que ver también con una cosa muy importante que es la transmisión de conocimiento. Los reaseguradores hacen un trabajo muy importante de educación y capacitación a los aseguradores locales. Yo creo que es un trabajo que hay que reconocer. Y por supuesto, y sin lugar a duda, la parte más importante es la protección frente a las catástrofes. Y para hacer frente a los compromisos asociados a una catástrofe, las compañías tienen justamente los reaseguros.
Esta lámina, voy a un poco de acuerdo. No se ve mucho, pero un mensaje que me interesa transmitir es que estas son las 10 principales reaseguradoras del mundo. Y si ustedes se fijan, las dos primeras captan primas por más de 30.000 millones de dólares al año. Y en total, las 10 mayores captan primas por casi 100.000 millones de dólares al año. ¿A qué voy con esto? Que en los mercados latinoamericanos, y por eso puse el ejemplo del terremoto del 27 de febrero, que costó 7.500 millones de dólares, la verdad que para el mercado reasegurador no vamos a decir que no es nada, pero es algo perfectamente absorbible. Y por lo tanto, el reaseguro es una muy buena opción, al menos para nuestros mercados. Quizás, no sé, en el caso de Brasil, que es un país más grande, o México, pero en el resto de los países de América Latina, el reaseguro no se va a ver afectado en su liquidez por cubrir una catástrofe significativa en nuestros países. Entonces, ¿qué y cuánto contratar con los reaseguradores? Bueno, nosotros como Asociación de Aseguradores de Chile, después de la experiencia del terremoto del 2010, llegamos a la conclusión de que necesitábamos un modelo propio. Y en función de eso es que hemos trabajado y ya estamos a puertas de lanzar un modelo que lo hemos llamado mapa de riesgo sísmico y de tsunami, y que básicamente es un sistema, un software, que a partir de un trabajo académico que se hizo de mucha categoría, que por una parte hizo un recorrido de todos los suelos de Chile, hizo un mapa geológico de todo Chile, construyó las curvas de vulnerabilidad sísmica para cada tipo de construcción, y por el tipo de construcción, por los pisos que tiene cada edificio, y también un modelo de tsunami. Y todo esto se integra en un software que nos permite modelar lo que puede ocurrir y cuáles son las consecuencias, tanto desde el punto de vista de pérdidas económicas, país, como de pérdidas aseguradas para distintos escenarios posibles de terremotos con distintos grados de magnitud y en distintas zonas del país. Entonces es una herramienta muy poderosa para la industria porque permite negociar bien los programas de reaseguro por una parte. También esperamos que tenga alguna influencia, y así se ha conversado preliminarmente con la autoridad, tenga alguna influencia en cuanto a determinar bien cuáles son las necesidades de reservas catastróficas que se le van a pedir a las compañías, por cuanto después del terremoto del 27 de febrero nos dimos cuenta que la fórmula que tenemos, que es estática, cubrió muy bien. De hecho, la compañía que tuvo mayor exposición llegó a algo así como el 40% del total de las reservas catastróficas que tenía fueron empleadas en ese terremoto. O sea, había una holgura importante, pero pensamos que ya es tiempo de tener una herramienta que sea más adecuada y que permita hacer una estimación mucho más precisa, de manera que estemos todos tranquilos de que las coberturas catastróficas están siendo contratadas para cualquier eventualidad que se pueda producir. Respecto a los bonos catastróficos, ya Marcelo habló bastante, yo quiero dar una visión quizás un poco menos optimista. Los cat bonds existen desde los 90s. En general es una forma, ¿no es cierto?, de transferir riesgos al mercado de capitales, y tiene formas bien específicas, ¿no es cierto? Y efectivamente son, como nos explicaba Marcelo, se emiten por periodos cortos. O sea, porque en el fondo se le dice a los inversionistas del mercado de capitales: oiga, usted compra un bono que si no pasa nada, usted va a recibir una interesante rentabilidad, pero si pasa algo usted va a perder la rentabilidad y además el principal. Entonces, eso para una administradora grande de una cartera de inversiones bien diversificada tiene sentido, porque no correlaciona con nada. O sea, no correlaciona ni con las fluctuaciones del mercado de capitales, en fin, no tiene ninguna vinculación con nada, no es arrastrada por nada. Y por lo tanto, tiene sentido en una cartera bien diversificada de un administrador de una cartera grande de inversiones. Pero
para que sea atractivo, uno no le puede decir, oiga, compre un bono a 10 años, ¿no es cierto? Y usted cruce los dedos que en 10 años no vaya a haber ningún terremoto. Habitualmente se le dice, mire, es por 2 años, y luego veremos y usted irá viendo si entra o no entra y en algún momento le va a caer, ¿no es cierto? Pero todos apuestan a que en los próximos 2 años no va a pasar nada y por lo tanto esa es la razón por la cual compran, apostando a la rentabilidad, ¿no es cierto? Ahora, la verdad es que lo que nosotros hemos visto es que son complicados, son complejos. De partida hay bastantes intermediarios, ya nos mostraba Marcelo el esquema de cómo funcionan. Hay muchos intermediarios, cada uno de ellos tiene un rol que jugar y una remuneración también. Y al final, el inversionista final no recibe una oferta suficientemente atractiva como para que le interese incorporarlo en su cartera de inversiones. Es lo que hemos visto. Y en Chile ha habido algunos acercamientos, pero la verdad es que hasta ahora no se ha emitido nada. Sabemos que en México se han emitido algunos de estos bonos catastróficos, los multicat, pero, por ejemplo, en el caso de México, hasta donde yo tengo entendido, el orden de magnitud es del orden de 500 millones de dólares, más o menos. Claro, si comparamos eso con una catástrofe de 7.500, la verdad es que ayuda, pero no demasiado. Entonces, volvemos al principio, al menos mi opinión es que es mucho mejor preocuparse de tener buenos programas de reaseguro porque los reaseguradores tienen las capacidades como para poder hacer frente a catástrofes en nuestros países y es una cosa mucho más expedita y fácil de llevar a cabo. Estas son algunas de las ventajas y desventajas, me lo voy a saltar, de cada uno de estas, por un lado el reaseguro y por otro lado los bonos catastróficos. En conclusión, Chile por lo menos es un país catastrófico y los reaseguros han sido clave para reconstruir nuestro país y han respondido además de manera ejemplar. Esto hay que decirlo porque ha sido efectivamente así. Incluso desde el punto de vista de liquidez. O sea, por ejemplo, el terremoto del 27 de febrero, todos los reaseguradores, sin excepción, mandaron anticipos para que las compañías desde ya pudieran empezar a responder a sus clientes antes de recibir ningún reclamo de nada. O sea, una relación de confianza de muchos años, pero que hicieron posible la fluidez del proceso de liquidación y pago de los siniestros. Hay ejemplos claros en que el reaseguro ha sido una parte incluso importante en la generación de actividad. El caso de la piscicultura en Chile. Chile hoy día exporta salmones al mundo. Es probablemente, no sé si el quinto producto más exportado, y eso, su origen fue posible gracias a que hubo reaseguros, porque los aseguradores no tenían cómo hacer frente, porque son cantidades enormes de dinero que se tiran, de hecho, solo en alimentos se tira al agua todos los días millones de dólares, entonces no había ninguna aseguradora local capaz de hacer frente a una cosa de ese tipo. Gracias al reaseguro pudo nacer y desarrollarse esta actividad. Dado que los reaseguradores son, y esto sí es un mensaje importante, dado que los reaseguradores son empresas internacionales, es muy relevante el libre flujo de divisas. Nosotros vemos con alguna preocupación en nuestros mercados de América Latina, trabas administrativas e incluso legales en algunos casos para permitir el libre flujo de divisas. Si no se pagan las primas los reaseguros, evidentemente va a ser muy difícil que los reaseguradores respondan. Entonces, ahí hay un tema que es importante tener en cuenta, especialmente en el caso de las catástrofes, porque internamente no son manejables. Los cat bonds, decía, pueden complementar el reaseguro tradicional de catástrofes y podrían cubrir a la población más vulnerable. Y es importante contar con herramientas propias para hacer frente para modelar este tipo de cosas y poder contratar y programar los programas de seguro o de reaseguro adecuado. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias.